El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el profeta Isaías en su capítulo 48 nos habla: así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Qué difíciles somos los hombres para dejarnos enseñar, educar, dirigir. Si hubieras atendido a mis mandatos. Hoy vemos las sociedades que no respetan para nada los mandatos de Dios. No se respeta la ley de Dios. Vemos a los políticos que aspiran a tener el poder y en cuanto que lo tienen, se creen Dios. Ellos dirigen y mandan y para nada tienen en cuenta los mandamientos de Dios. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu progenie sería como arena. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Y Jesús, en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, ¿a quién se parece la generación esta? Se parece a los niños sentados en la plaza. Ven ustedes, son unos niños displicentes que con nada, el ejemplo que pone Jesús, que con nada se contentan, siempre están a la contraria. Los otros niños le dicen: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Tocamos lamentaciones y no lloráis. Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué podemos hacer para contentaros? Cuando elegimos, ¿a quién elegimos? Cuando elegimos el colegio, el instituto, el lugar de estudios para nuestros hijos, ¿qué elegimos? Cuando elegimos un político, ¿por qué lo elegimos? Miren, si nosotros tuviésemos unas ideas claras, unos conceptos, si tuviésemos la fe firme y buscásemos de verdad el bien, entonces elegiríamos de esta manera como Dios quiere. Si hubieras atendido a mis mandatos, ¿qué elegiríamos? Un instituto, una escuela, una universidad, lo que sea, que se sigan los mandamientos de Dios, que se enseñe a pensar, que se enseñe
a dirigir la voluntad por el camino del bien, no donde va a obtener la carrera que tenga más dinero, la universidad que tenga más fama, o simplemente elegimos ya a veces la que puedo pagar y la que no puedo pagar. Eso es todo. Cuando mis criterios para nada siguen el bien y la verdad, entonces, si yo soy el primero que no sé elegir para mis hijos, ¿qué voy a esperar de la sociedad? Si cuando vienen unas elecciones en cualquier país, ahora que ya se acercan acá en el Perú, solamente elegimos al que promete más lo que a mí me gusta y no al que sigue el camino, si hubieras atendido a mis mandatos que Dios marca, pero como nos faltan criterios, primero, hay quien elige a lo que más se oye, ese partido, ese político que más se oye. Si todo el mundo habla de esto, si todo el mundo, entonces yo también. El que así elige, perdonen la palabra, pero es un borrego. Sigue a la manada. No piensa, no elige según la conciencia, elige según la manada. Si todo el mundo va por aquí, yo también, para no ser diferente. Claro, así la manada es muy fácil de dirigirla por caminos. Basta con un poquito de ajetreo, que le pongamos delante de cebo, y entonces va a donde uno le ofrece algo. Si supiéramos, si cayéramos en la cuenta que tenemos obligación en conciencia, ¿qué significa eso? Eso significa que vamos a dar cuentas a Dios de las elecciones que hagamos en nuestra vida. Ese colegio, esa universidad, ese instituto, ese centro de educación para mi hijo, yo tengo que elegir lo que le vaya a ayudar a la salvación de su alma. Tengo que elegir aquello que le haga seguir los caminos de Dios. Y para ello tengo que ver, primero, qué enseñanza, qué convencimiento, cómo lo viven. Y si veo que lo están viviendo correctamente, si veo que le van a enseñar bien, entonces lo pongo ahí. Y ya he hecho una elección en conciencia. Así elijo bien para mi hijo. Primero. Segundo, si vamos a elegir en unas elecciones generales unos políticos, hay que preguntarles, hay que examinar cuál es su ideología, su pensamiento, cuál es su base, sobre qué van ellos a actuar. Porque si ya la base que tienen está mal, muchas veces vemos que hay políticos, lamentablemente hay veces que cuando uno piensa un poco y ve la campaña política, los eslogans, a veces es un político contra otro y este dice que va a atacar a este y este va a atacar a este. Este dice todas las cosas malas de este y este dice las cosas malas de este. Pero ninguno expone lo que él piensa hacer. En una ocasión, hace ya años, escuché de un político que decía, imagínense ustedes, yo tengo la solución para la crisis económica, pero no voy a decir cuál es hasta que yo no salga elegido. Pues entonces, por más que quieres que confíe en tu palabra, pero si no me dices, no, es que si lo digo, entonces los otros lo van a hacer. Pues entonces, si no eres capaz de a tus electores decirles qué es lo que piensas hacer, yo no me puedo fiar de ti. Tienes que preguntarle a esos políticos qué es lo que piensan hacer. Porque esto que dice el Señor, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Entonces,
si solamente están a la política que otros le mandan, de los gobiernos extranjeros, de los bancos mundiales y demás, y están a una política globalista, pero para nada les interesa el bien del pueblo, ¿cómo eliges a estos? Hay que hacer votos nulos cuando ningún político está según los mandatos del Señor. Porque si te aprueba el aborto, si te aprueba el divorcio, si te aprueba todos los males, y para eso va a legislar, entonces, ¿qué puedo yo esperar de ese partido? Después pelear contra él y estar, porque si yo voto contra él sabiendo que lo van a hacer, lo que ellos hagan, yo participo de ese pecado. El Señor viene a traer la salvación, por eso ahora, preparándonos para la Navidad, el Señor quiere que tengamos una determinación, un camino, que sigamos el bien. ¿Cómo nos sería diferente? La paz interior que cada uno tendría. Por eso, si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río. Pero la lucha siempre hay que tenerla en esta vida. Sé tú, aunque los demás no lo sean, sé tú una persona que sus elecciones, cualquiera que sea, desde la más pequeña, el ver un programa de televisión, el escuchar una música, cualquier elección que tengas que hacer, que la hagas de conciencia, que la hagas que respete los mandamientos de Dios. Si de verdad nosotros sabemos ir seleccionando las cosas pequeñas de cada día, y esto, si fuésemos consecuentes con nosotros mismos y nuestra conciencia, en Puerto Rico, el director de la Procter & Gamble, una empresa de cosméticos, dijo en televisión públicamente que él consagra al demonio sus productos para que se vendan, que hace rituales satánicos. El presentador le dijo, ¿y usted no teme que diciendo esto en televisión decaigan las ventas? Y dice, bueno, ahora, después de decirlo, bajarán un poco, pero luego suben, no hay problema. La gente no hace caso de eso. Y el demonio, de esta manera, le da más ventas. Si sabiéndolo, ¿cómo compras esos productos? Y eso tiene que empezar por las empresas que los compran, los importan, y luego el cliente que va a comprarlos. En nuestra vida tenemos que tomar opciones, y esas opciones van desde lo pequeño, desde lo diario, hasta lo grande, porque unas elecciones generales de un país no son todos los días. Hay que hacerlo cada X años, donde se hace, donde se haga. Entonces, tenemos que dar cuentas a Dios de ello. Tengamos en cuenta que eso va a tener sus consecuencias. Ya en la sociedad, ya en uno mismo, en mis hijos, en mi familia. ¿Estamos de verdad a lo que Dios nos marca? Cuando el Señor nos dice esto, ¿se parece esta generación a los niños sentados en la plaza? Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. ¿Por qué nosotros no nos alegramos con las cosas buenas de Dios? Como estamos más a lo del mundo, por eso nos tocan la flauta, nos hablan de las cosas de Dios y seguimos igual. No nos emocionamos, no nos entusiasmamos, no nos animamos a las cosas de Dios. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. ¿Por qué no lloramos cuando vemos que alguien peca? Cuando vemos que se ofenden los mandamientos de Dios, que se va contra Dios, que se ofende a Dios. ¿Por qué no
¿por qué no vibramos con las cosas de Dios para el bien y para el mal? Vemos que hay una profanación. No podemos quedar insensibles. Tenemos que reparar esa profanación. Es a Dios a quien se ofende. Y si yo amo de verdad a Dios, no puedo ser como estos niños que están en la plaza, que ni cantan ni lloran, ni ríen ni lloran. Tengo que vibrar con las cosas de Dios. Y en vez de ser un criticón, como dice aquí el Señor, vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Entonces ese es que tiene un demonio, estará buscando algo, será que no sé qué, y ya le estamos criticando. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis un comilón, un borracho, un amigo de publicanos. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que ayune y no ayune? ¿Cómo convenceros? Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Piensa en la historia, aprende de la historia. Podríamos preguntar, a ver, ¿quién conoce la doctrina social de la Iglesia? La palabra la conocemos, pero el contenido, ¿quién conoce el contenido de la doctrina social de la Iglesia? Padre, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Saben ustedes lo que es la doctrina social de la Iglesia? La Iglesia tiene ya 2000 años. Ha pasado por muchos regímenes diferentes. Ha estado en muchas situaciones críticas desde los primeros siglos aquellos de persecución a la Iglesia, que por ser cristiano ya eres condenado a muerte, te quitaban todos los bienes y demás. Ha pasado por toda clase de regímenes políticos, de opresiones políticas. Ha pasado por tantas situaciones y ha ido sacando la enseñanza de todo ello. Pero tiene la Iglesia unos principios básicos del bien y de la verdad para la sociedad y el individuo, que tiene la experiencia que ningún gobierno tiene. No existe ningún gobierno que tenga 2000 años de política de existencia. Tiene la experiencia de luchar y encontrarse en todos los sistemas opuestos. Por eso la Iglesia, en un estado liberal total y en un estado marxista, comunista, opresor de cualquier tipo de dictadura, también la dictadura del liberalismo y la dictadura de la opresión y del comunismo y del marxismo. Y en todos ha sobrevivido. Y de todos ha aprendido que algo bueno tienen y algo malo tienen. Y sabe distinguir qué es lo malo y qué es lo que lleva al mal en cada una de esas organizaciones políticas. Y entonces saca la enseñanza de todo eso y te dice cómo debe de ser para evitar los extremos y caminar por este camino que Dios nos marca. Esa es la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia entonces te dice cómo tener una política, de qué manera y en qué tenemos que evitar para no llegar a esos extremos. Esto es la doctrina social. El contenido, ¿qué es en concreto lo que dice? No hay tiempo para decirlo aquí ahora. Esto es lo que tenías que conocer. Esto es lo que tienes que saber y esto es lo que tienes que exigir a los partidos políticos. Esto es lo que tienes que exigir a todos los negocios. Esto es lo que tienes que exigir a cualquier asociación, a cualquier grupo, a cualquier lugar donde se actúan, obran las personas. Porque en el momento que no se respeta una doctrina social, es decir, una moral, las consecuencias van después a cosas mayores. Y eso es lo que tendríamos que exigirle a los medios de comunicación. ¿Por qué no protestan los católicos cada vez que les echan una basura por televisión? Tú ves un canal de televisión y te ponen cosas indecentes
inmediatamente manda una carta diciendo que no vas a ver ese programa, porque ellos temen mucho el perder la audiencia. Eso es lo que les da el dinero. Así es que si todos los católicos mandásemos una carta de protesta y empezaran a llegarle protesta, cortarían ese programa. Pero como lo único que hacemos es decir, ¡ay, qué cosas están poniendo hoy día! Y seguimos viendo, hay que cambiar de canal, hay que cortar con esas cosas y hay que protestar. Que les llegue a ellos la protesta de que no estoy de acuerdo con que me pongan esas basuras en la televisión o que se burlen de las cosas honestas y santas o que actúen y digan tales y cuales cosas que van contra la fe, contra la moral, contra la decencia. Pero como no actuamos, el mal sigue creciendo. ¿Cuándo llegaremos a no ser de estos niños que ni lloran ni ríen y no actúan con nada que se haga? Tenemos que comprometernos con Dios. Comprometerse con Dios significa protestar por lo malo. No tienes que estar chequeando todas las canales de televisión para ver qué ponen de malo para protestar. Pero si tú tienes un canal al que vas, si te ponen algo malo, ahí sí, y cambiar, y cambiar. Y lo mismo con toda clase de empresas, con todas. La Coca-Cola sacó en algún país por ahí, vi una noticia reciente, algo que ofendió a un sector. Empezaron a protestar y cambió inmediatamente el anuncio ese, lo quitó. ¿Ven? Pues si un simple anuncio, pues de eso también hay que protestar a la empresa que está ahí anunciando eso. Y cambia, y cambia. Pero si somos de los que ni lloran ni ríen, ni protestan ni aplauden, el mal es el que sigue creciendo, por culpa nuestra, por nuestra inacción, por no actuar. ¿Seguiremos dejándonos llevar de la política mala? ¿O pondremos y empezaremos a actuar? Busquemos a las personas correctas que actúan y apoyemos para el bien. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.